Muy buenas noches. Soy el doctor Ángel Zavala, médico residente de segundo año de la especialidad de gastroenterología del Hospital Edgardo Rebagliati. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de un tema que a medida que avanza en la hospitalización del servicio, que son las neoplasias quísticas del páncreas. Y lo fundamental de la ponencia es justamente saber qué tan frecuente es la clasificación de este tipo de lesiones del páncreas, cómo abordarlas y un buen diagnóstico, ¿no? Preciso. A medida de introducción, bueno, estas son algunas definiciones y algunos datos de algunas revistas o publicaciones hace unos años, ¿no? Donde mencionaban que son lesiones poco frecuentes, aproximadamente el 10% de todos los tumores del páncreas. Pero esto a medida que han avanzado los años y los avances en lo que es en los métodos diagnósticos, principalmente en las imágenes, ya no es lo mismo, ¿no? Ahora son mucho más frecuentes. Separándolos a grosso modo, podemos decir que se dividen en dos tipos, que son los quistes propiamente dichos y los pseudoquistes, siendo estos segundos los más frecuentes y los más relacionados con procesos inflamatorios. La presentación clínica es variada de este tipo de lesiones, que van desde ser personas sin síntomas a presentar síntomas muy intensos, como por ejemplo el dolor abdominal. Y como ya mencioné, las técnicas de imágenes que a medida que han avanzado los años se han hecho mucho más sofisticadas y han hecho un mayor diagnóstico en este tipo de lesiones, principalmente la tomografía, la resonancia magnética y la ecoendoscopía. En el cuadro de la derecha, solamente para evidenciar la glándula a grandes rasgos, dividida en los segmentos característicos, ¿no? De los cuales nosotros podemos hablar, es el cuerpo, la cola, el cuello, la cabeza, inclusive hablando del uncinado. Esa es la clasificación de grandes rasgos que mencionan justamente dos tipos de tumores, los tumores quísticos proliferativos y los no proliferativos, siendo los no proliferativos los más frecuentes, ¿no? En este caso, los pseudoquistes pancreáticos, que no están en esta tabla, pero son los más frecuentes, y de lo que va a abarcar principalmente la ponencia es de los tumores quísticos proliferativos o también llamados neoplasias quísticas, que por su origen van a estar, se dividen, ¿no? De origen en el páncreas exocrino, en el endocrino, de un tejido mesenquimatoso o otro tipo de formaciones. De estos, los de páncreas exocrino, los benignos y los que son borderline, son los más frecuentes, ¿no? Y eso principalmente se va a abarcar en la ponencia. Ahora, otra clasificación que menciona la Sociedad de Radiología Española lo divide como quistes unilocular, microquísticos, macroquísticos y con un componente sólido. De acuerdo, por ejemplo, el primero solamente es una lesión. La siguiente microquística son lesiones donde va a haber muchos septos, muchos microquistes, como dice la clasificación, aproximadamente más de 6 y con diámetros que van desde milímetros hasta menos de 2 centímetros. A diferencia del tercero, menos septos y el tamaño más de 2 centímetros. Y los que tienen componente sólido mayormente son los que tienen mayor capacidad de malignidad. Vamos a empezar a hablar acerca del primero, que es el más frecuente, el pseudoquiste pancreático, que no es neoplásico, pero es bueno mencionarlo. ¿Por qué? Porque es el más frecuente, ¿no? Les mencionamos que es la más frecuente, relacionado a procesos inflamatorios como la pancreatitis aguda, ¿no? Y en este caso, también es importante hablar del buen pancreático, siendo las dos características o complicaciones locales, ¿no? Que van a ser definidas solamente con el tiempo del proceso inflamatorio. En las tomografías y en estudios, por ejemplo, de ecoendoscopía, como se ve en la imagen de la derecha, una imagen prácticamente homogénea, en este caso hipocoica en el estudio de ecoendoscopía, ¿no? Rodeadas por una pared que por el tiempo puede ser más delgada o gruesa, ¿no? Y que en la resonancia magnética se puede ver como tienen mayormente un componente líquido, hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Solamente abajo también vemos una tomografía abdominal donde se ve prácticamente esa complicación de una pancreatitis, ¿no? Una lesión uniloculada y homogénea, ¿no? Hipodensa. La neoplasia quística serosa
que es un tipo de neoplasia quística que a medida que avanzan los años se hace cada vez más frecuente, ¿no? Y generalmente está más, se evidencia en las mujeres de edad avanzada. Mayormente la literatura menciona mujeres de 60 a 80 años, más frecuente localización en el cuerpo y cola del páncreas. Puede tener este tipo de clasificación morfológica. La mayoría son asintomáticos y su riesgo de malignidad tampoco no es tanto, ¿no? Por eso es que a este tipo de lesiones se le puede hacer un seguimiento, entre la literatura menciona entre 6 a 12 meses, para valorar si tiene algún tipo de crecimiento o tal vez alguna irregularidad para poder plantear un manejo quirúrgico en él, ¿no? Como la característica fundamental de este tipo de lesión es justamente lo que vemos tanto en este corte de anatomía patológica como en la imagen, una imagen en panal de abejas con una cicatriz central, ¿no? Que muchas veces puede estar calcificada, ¿no? Y como la mayoría de estos microquistes, como se puede decir, tienen igual las características que ya mencionamos, hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 porque este contenido mayormente es fluido, ¿no? A diferencia de la neoplasia quística mucinosa, que es más frecuente en mujeres de entre 40 y 60 años, ¿no? Y que ellos sí van a tener un alto potencial de malignidad, por eso todos los que se diagnostican, todos van a ir a tratamiento quirúrgico. Acá solamente en la parte roja son los que en la literatura, en la Sociedad de Radiología Española mencionan como algunas lesiones o algunos componentes que nos hace pensar que la lesión se está malignizando, ¿no? Como por ejemplo contenido de nódulos sólidos, el diámetro más de 6 centímetros o una calificación de sin cáscara de huevo. La neoplasia mucinosa papilar intraductal, el IPMN, que también es una lesión que a medida que pasan los años se hace cada vez más frecuente. ¿Por qué? Porque justamente la resonancia magnética y la ecoendoscopía han hecho de esto un diagnóstico mucho más precoz y más oportuno. Son neoplasias que van a ser más frecuentes en varones, aproximadamente la edad de presentación entre 50 y 60 años, la localización más frecuente en la cabeza del páncreas, la mayoría sintomáticos, y de acuerdo, hay una clasificación aquí, de acuerdo a la etiología del origen, ¿no? Vemos que se divide, por ejemplo, en tipo 1, 2 y 3, ¿no? En el tipo 1, que se origina del conducto principal del páncreas, el tipo 2 de una rama secundaria, y el mixto, obviamente, que abarca los dos anteriores, ¿no? Y de acuerdo a su malignidad, pueden ser benignos, borderline o malignos, ¿no? Porque también tienen un componente mucinoso y por tal motivo también tienen un alto riesgo de malignidad. Ahora, acá están las características de las imágenes en lo que va a ser, por ejemplo, las lesiones del IPMN de ducto principal, como una dilatación del conducto de Wilson, y si es de rama secundaria van a tener características como macroquísticas o microquísticas. Aquí solamente he puesto una clasificación, ¿no? Que es muy importante porque en los estudios de ecoendoscopía, por ejemplo, o estudios de resonancia magnética se puede ver algunas de estas características, como es los criterios de Fukuoka en el 2012, de los cuales nosotros abarcamos, ¿no? Aquí se ven los estigmas o criterios preocupantes y los de alto riesgo. En este caso, si por si acaso nosotros encontramos en los estudios de imágenes alguno de estos estigmas preocupantes, tendríamos que hacer un estudio de ecoendoscopía para poder valorar mejor la lesión y si es de alto riesgo, entonces van directamente a un tratamiento quirúrgico. Y por último, la neoplasia sólida pseudopapilar o tumor de Franz, que es un tumor, también es un poco raro y es más frecuente en las mujeres de edad temprana, mujeres de entre 20 y 30 años, que también la mayoría de su presentación son asintomáticos. La presentación también en las imágenes tampoco no es algo muy definida, pero la mayoría de ellas presenta solamente una lesión uniloculada, pero con un componente irregular, porque mayormente tiene alguna degeneración hemorrágica. Es por eso que también en las resonancias magnéticas los contenidos también son un poco, no tan muy bien definidos, ¿no? Si tiene algún componente hemorrágico, pero mayormente el diagnóstico es solamente por el grupo etario y también la localización del tumor. Y en este caso, el tratamiento va a depender de la clínica o las manifestaciones con las que se evalúa, en este caso, a las pacientes jóvenes. Es solamente este cuadro a manera de conclusión, las características fundamentales de cada tipo de neoplasia quística, la edad de presentación,
la localización más frecuente, el tipo de morfología, tanto, bueno, puede ser en vivo o también en las imágenes, ¿no? Y bueno, también acá no está, pero también es, como ya hablé, el manejo cuando se diagnostica cada una de ellas, ¿no? Este cuadro es muy importante, sacado de la Sociedad de Radiología Española. Esto es todo, muchas gracias. No sé si hubiera algún comentario, alguna pregunta al respecto. Bueno, creo que no hay ningún comentario. Solamente entonces para terminar esta parte, es muy importante, como ya mencioné desde el principio, que esas lesiones, por el avance de los estudios de imágenes y de ecoendoscopía en el servicio de gastroenterología, cada vez más se diagnostican, ¿no? Y es muy importante saber, por ejemplo, los que tienen más riesgo de malignidad, porque estos sí van a tener que ir directamente a un tratamiento quirúrgico, porque como si la mayoría son asintomáticos, tal vez ya se pueden diagnosticar cuando ya dan síntomas o inclusive ya el tratamiento ya no puede ser quirúrgico, sino solamente paliativo. Entonces es muy importante saber el grupo etario, la presentación y el abordaje, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas noches.